fuerza las restricciones que imponía la pandemia del coronavirus. 10 minutitos pasaron de las 7 de la tarde. La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires es de 19 grados. La térmica bastante parecida, 19,8. Humedad 55%, no hay probabilidad de precipitaciones aquí en la capital federal. Y me voy para San Salvador de Jujuy, en la provincia justamente de Jujuy. Ahí la temperatura es de 20 grados, la térmica de 26, la humedad del 54%, un 10% tan solo de probabilidad de precipitaciones. Y en el lago de Puyén, en la provincia de Chubut, la temperatura es de 6 grados, la térmica de 12,2, la humedad del 71%. Y ahí sí, tienen altas chances de lluvias, si es que no está lloviendo en este preciso momento, de entre el 40 y el 70%. Artemio López, ¿cómo le va? Todo bien, Carla. Estaba escuchando la variación de canasta, 55%. Es importante, interanual. Sí. Las paritarias en promedio están por abajo de eso. Pero está por arriba de la inflación. Sí, pero hay que ver marzo, ¿verdad? Esta es la inflación de canasta básica, pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, tenemos que observar que este nivel de aumento va a llevar a la canasta más cercana a los 85.000, 90.000 pesos. ¿Qué nivel vamos de aumento? A ver, ¿Para cuál? Este de 55 años. Ah, sí, no, hoy la canasta básica está cerca de los 90.000 pesos. Por ya. eso, que va a estar por arriba de la media salarial sí, no, habitual por supuesto, entre trabajadores formales e informales, con lo cual es un problema, es efectivamente un tema central, el del aumento de alimentos y la situación distributiva, lo que siempre hablamos acá. Sí, bueno, mira, según se informó hoy, 39.862 aumentó un 89.690 pesos, ahí está, casi 90.000 pesos, eso, podemos redondear. Lo dijimos, ¿te acuerdas? 90 lucas. Podemos redondear ahí. Eso está arriba del salario medio. Pasamos de casi 85 a casi 90, o sea, tuvimos un incremento de aproximadamente 5.000 pesos de una canasta básica que incluye no solamente alimentos, sino también vestimenta, servicios, entiendo, pero no está muy explicitado tema alquileres, por ejemplo, está de forma elíptica porque no hay chance alguna de que un alquiler más alimentos, más transporte, no sé si incluye también. Termine en 89.000 pesos. No hay forma, por lo menos no acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sé, en otro lado, si quieren tirarme el precio de alquiler en alguna provincia del país, bienvenido sea, ¿no? Pero también me parece que en algún momento va a ser hora de sincerarnos un poco e incluir algunos costos de vida que hoy no están incluidos debidamente en las mediciones. Exactamente. Bueno, por eso hoy la agencia Pacurondo mostró lo que obviamente es uno de los grandes problemas del mercado de trabajo. Llamo mercado de trabajo porque no tengo una mejor forma de denominarlo. Sé que la palabra mercado no encaja bien y es bastante desagradable, pero bueno, tomémoslo como una convención hasta que consigamos otra. 1 de cada 3 trabajadores o trabajadoras es pobre, en promedio. Y de los informales, el 50% de los trabajadores es pobre. 50%. Por lo que vos señalabas, una canasta de estas características está por arriba del salario promedio de la economía. Bueno, mira. Por eso tenemos este nivel de... Este fenómeno se había instalado con fuerza en los 90 y siguió sin desaparecer durante la alianza y obviamente con Macri se profundizó notablemente. Salarios por abajo del valor de la canasta de pobreza. Siempre lo dijimos, el salario promedio de la Argentina, hoy Bloomberg lo da en 4.90. Con Cristina eran $1.700. Claro, bueno, mira, según al dólar oficial. El último informe del INDEX, 6 de cada 10 personas tienen un ingreso promedio de 52.553 pesos. Así es. Ingreso promedio. Por lo tanto, con 2 ingresos promedio, que es lo que cobra en este caso también la mayoría de los trabajadores, el 60%, con un solo ingreso de este tipo por hogar, tenés una familia pobre, y pobre por lejos, ¿sí? Pobre por lejos, porque los números que se conocen hoy, reitero, 89.690 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza y 39.862 pesos para no caer debajo de la indigencia, que era un poco lo que habías planteado vos en estos días, que probablemente esa canasta se iba a ir cerca de los 40.000 pesos. Exactamente. Que es un montón. Es un montón porque el salario mínimo vital y móvil en diciembre va a estar en 45.
Cuando vos desagregás Claro. por categoría ocupacional, te das cuenta del fenómeno y del impacto del trabajador pobre. O sea, trabajador ocupado plenamente, que sin embargo recibe salarios que están por abajo de la línea de pobreza de su hogar. En promedio, 28%, en el total. Sí. Pero cuando desagregás, te vas a dar cuenta, primero, la heterogeneidad del mercado de trabajo y, obviamente, la disparidad de salarios. Entre los empleados registrados del sector público, Sí. del sector privado, perdón, el 15% está en condiciones de pobreza. Es bastante Sí, cantidad. sí, 15%. Pero si vas a los cuentapropistas, el 41% tiene facturación por debajo de la línea de pobreza. Y si vas a los empleados no registrados, llegás al 45%. Los empleados no registrados son el 33%, 34% de la población económicamente activa. O sea, tenemos un fenómeno de crisis de ingreso muy importante, Sí. de la cual el trabajador pobre es quizá el emergente, digamos, más visible y espectacular, pero no el único. Por otro lado, están los trabajadores que, aún superando la línea de pobreza, con su salario lo hacen por menos del 25% de su valor. O sea, no ganan menos de 90, pero ganan 110. Bueno, eso era un poco lo que me preguntaba hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa si, ponele, vamos a redondear, la es canasta una cuestión básica estadística. está en 90.000 pesos, Ponele. ¿no? Y si yo gano 90.001, Bueno, ¿qué pasa? No esta- soy pobre, pero soy pobre estadística- digamos, en el papel, en la práctica. No me alcanza para todo. Exactamente, estadísticamente no sos pobre, pero estás en condiciones de vulnerabilidad. Cualquier afectación de ingreso te ubica por debajo de la línea de pobreza. Por eso siempre hay que considerar estos números en forma relativa y, obviamente, Claro, como para dar un pantallazo. para tener una idea de cómo evoluciona una carencia tan importante como es la pobreza y la indigencia, pero de ninguna manera tomarlo como una foto absolutamente fidedigna. Sabemos que hay fenómenos de vulnerabilidad aún por sobre la línea de pobreza. Bueno, veremos, porque además es interesante ver esto, o sea, no es bueno, pero si vos tenés que el precio de los alimentos en marzo subió un 7,2% encima de la inflación general del 6,7%, te das cuenta que indefectiblemente la canasta va a aumentar a un ritmo todavía superior, y eso va a impactar también en otras estadísticas que conozcamos eventualmente. Totalmente. Con el tema de cuántas personas hoy son pobres, porque ese dato de el salario mínimo va a llegar a 45.000 pesos, pero en diciembre. Bueno, vas a ver lo que está la línea de indigencia en diciembre. Yo entiendo que el salario mínimo es para una sola persona, que no contempla grupo familiar, que es lo que es la referencia que se tiene Sí, para el pero- tema de las canastas, pero ¿qué pasa si solamente está ese ingreso? No, de una no, pero familia, además ¿no? es referencia para planes, es referencia Claro. para otros, otros beneficios, salarios familiares, es referencia para los trabajadores informales. No es solamente el tema de la única persona. Claro. Te doy un dato más. A En ver. 2001, en medio de la crisis, según Bloomberg, ¿no? Sí. Fue el salario promedio en Argentina era de $382. 2001, 382 dólares. Con bien. Cristina fue a 1.700 y hoy, ¿en cuánto estamos? ¿En cuánto? Según Bloomberg, también una Es como cuando... consultora insospechada. Claro, era como cuando veíamos los datos de pobreza de la UCA, viste que el macrismo eso no te lo cuestionaba. Entonces, acá es lo Exactamente. mismo, Bloomberg más o menos lo mismo. Insospechado, $494. ¿Ves lo que es? 382 dólares en 2001. Sí, Hoy sí. estamos $100 arriba de Claro. ese salario promedio. Venimos en 2015 de $1.700 promedio. Bueno, eso es lo que está pasando en términos de ingreso, y por eso el presidente se refirió a la necesidad de distribuir de una manera equitativa el ingreso, y efectivamente las fuerzas del gobierno, en planes como la captación de renta extraordinaria, en planes como eventualmente ir a buscar los dólares que se fugaron, pero también en habilitar paritarias. Sí. Y dar bonos de compensación, porque no te olvides que venimos de 22 puntos de caída con Macri. Sí, sí. Para que la base de cálculo del salario se modifique, bueno, creo que es una medida absolutamente adecuada del gobierno. Ayer Sí. creo que salió, no sé si salió acá
o lo dijo el secretario general de ATE Capital. Sí, Catalano, lo escuchamos Catalano acá. dijo que pidieron... cerraron la paritaria 2021-2022 en 64% y aún así quedaron 4 puntos abajo. Debajo de, atención, 2019, una época Exactamente. mala. Una época tan mala que impidió la reelección por primera vez en la historia de un presidente que se presenta, terminó su mandato, claro, y efectivamente y se quiso presenta a reelegir. las Bueno, elecciones. cuando vos escuchás ese número en crudo, decís qué barbaridad. Y sin embargo, el retraso es aún mayor. Estamos en una situación muy severa de ingresos, no solamente en el mercado de trabajo informal, en la economía informal, los trabajadores que reciben plata, sino también en el mercado de trabajo formal. Bueno, mira, hoy se conoció que cerró la paritaria de comercio, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional, pues tampoco quiero ser injusta, se están tomando muchas medidas, se tomaron un montón de medidas durante la pandemia, se tomaron medidas en contra de la concentración para mantener puestos de empleo, para inyectar dinero en el bolsillo de los sectores más postergados. El tema que, claro, no alcanza, ¿no? Todo esto, a un ritmo de una inflación que crece de forma abismal, uno le va corriendo por atrás y la verdad es que no alcanza, ¿no? Entonces, el gobierno nacional, por ahora, en estos próximos 2 meses, lo que hizo fue darle un bono a los jubilados y jubiladas, que lo cobran ahora el mes que viene, a los trabajadores con ingresos no registrados de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas, que cobran el mes que viene y el que le sigue, pero los trabajadores registrados lo que tienen que hacer es discutir sus paritarias, sí, ¿no? Lo cual está perfecto. Y además son paritarias que, a diferencia de la gestión de Mauricio Macri, porque eso también hay que recordarlo, son paritarias abiertas donde uno se sienta y discute. No hay techo, no hay nada. Nadie te dice hasta dónde puedes ir. El gobierno nacional te puede dar la referencia como la que dio Moroni en su momento, en febrero, cuando la cosa no estaba bien, pero tampoco estaba tan mal, del 40%. Viendo que la inflación en el primer trimestre se desmadró, que superamos el 16% en 3 meses, que es realmente complicado todo esto, se adelantan algunas paritarias que todavía no habían cerrado. Y cerró, hoy lo comunicó Trabajo, la paritaria privada, la primera más grande, ¿sí?, que se cierra, que es la de comercio. El tema de esto, que la cierra casi en el 60%, 59,5%, son 7 cuotas. Son un montón de cuotas, porque vos decís 60%, pero es en 7 tramos. 6% en abril, 6 en mayo, 6 en junio, por lo tanto te da 18% en el próximo trimestre, ¿no? En el segundo trimestre del año es un 18% de incremento. Por supuesto que las perspectivas indican que por lo menos la inflación de abril no va a ser tan alta como la de marzo, ¿sí? Es lo que se espera. Lo que no quiere decir que vaya a ser baja, por supuesto. Dicen que va a ser alta, pero no tanto como la de marzo. No del Esperemos. 6,7, no del 6,7. Pero bueno, Exacto. Necesitas que efectivamente se reduzca de una manera sensible, que se note, para que un 18% trimestral de incremento en esta paritaria que estamos mencionando de comercio sea un incremento que los trabajadores puedan sentir. Que el 6% de incremento mensual sea un incremento que se pueda sentir. Igual, Carla, ya acarrearon con todos los aumentos anteriores con el salario sin actualizar. Cuando se actualice, vos te comiste toda la inflación pasada. O sea que la actualización viene a corregir siempre tarde la situación de Claro, es que correr atrás de la zanahoria. Yo no sé. Es un problema severo, la solución de todo pero esto. el gran problema de la Argentina, además de la inflación, y es más importante que la inflación, es la distribución del ingreso. Nosotros vimos que desagregado por deciles o analizando cómo evolucionó el factor capital y el factor trabajo, la distribución funcional, muestra que a medida que Argentina crece, los trabajadores se apropian cada vez de menos ingreso con respecto al PBI. La última información disponible del INDEC, que lo dio cifra de manera fehaciente, fue del 43%, y el factor capital se apropia cada vez más ingresos, 54%, y moneda, no me acuerdo, estoy citando de memoria, pero estamos peor que en el 2019 en esa medida de distribución. Y con respecto al 2015 se invirtieron las curvas, los trabajadores participaban con el 51% y el factor trabajo estaba en el orden del 46, 47%, después me fijo exactamente, pero las curvas de participación efectivamente se han invertido. Fue el factor trabajo el que con Macri pasó a tomar cada vez más porción del PBI y lamentablemente el crecimiento
vía exportaciones y vía inversiones, con un mercado doméstico todavía muy, yo te diría, atenuado en su capacidad de compra, por estos salarios que hablamos, no fue motor del crecimiento en 2021 y tenemos el resultado que tenemos. Dos motores como la exportación y la inversión no son suficientes para generar mayor equidad. Que estaba bastante claro luego de observar la experiencia de 2003-2015, que era el gran motor de la economía fue el consumo doméstico y logró mejores niveles de equidad, bajar la pobreza de manera contundente, bajar el desempleo, bueno, todo lo que se sabe que pasó entre el año 2003 y 2015. Sí. Lamentablemente, el patrón de crecimiento actual provoca mayor inequidad distributiva. Sí, bueno, ¿sabes Veremos que se cambie. Viste que ayer leíamos en los títulos y fue una noticia bastante difundida que la Cancillería había informado, creo que era la Cancillería, había informado que se habían incrementado el volumen de exportaciones en nuestro país, ¿sí? Claro. Que habíamos llegado a un récord en marzo, 7.300 millones de dólares, un hito económico en el tema de importaciones, de exportaciones, perdón, y lo que se planteaba es que en ese combo que puede explicar ese crecimiento, la mayor porción de la causa, por decirlo de algún modo, era el incremento de precios, el incremento de los valores internacionales, por supuesto, y un porcentaje bastante menor, ¿sí? Era por el incremento de la producción, ¿sí? Y ahí es a donde, en toda esta situación bastante delicada que estamos atravesando, donde tenemos mucha concentración, donde tenemos recuperación económica, pero no lo sentimos nosotros los laburantes, donde, bueno, el gobierno está intentando dar las buenas noticias. El tema es que si nadie las siente, es muy difícil que alguien crea en esas buenas noticias. Pero en ese contexto se está trabajando en este proyecto que justamente, viendo un poco cómo es el tema de las exportaciones, lo que dice es, ok, si estamos viendo que efectivamente hay un crecimiento importante y que ese crecimiento importante se justifica por el incremento de los valores y no por un incremento de la producción, de la productividad, tenemos que ver la forma de quedarnos con eso. Probablemente no conozcamos el proyecto en mañana ni la semana que viene. Se estaba hablando un poco más tirando para mediados de mayo, para alguna fecha patria, vaya uno a saber, ¿no? Claro. Y ahí se abren 1.000.000 de posibilidades que charlaremos en el momento, cuando sea oportuno y cuando sepamos de qué va el proyecto de ley, porque ya sabemos quiénes no van a acompañar, pero la pregunta es quiénes podrían llegar a acompañar, ¿no? La izquierda debería acompañar esto. La izquierda debería hacer tantas cosas. Sería lo más lógico, ¿no? Entonces, si eso llegara a suceder, por ahí tenés alguna posibilidad de que salga un proyecto de este estilo. Yo no sé cuánto va a solucionar el tema del día a día, pero seguramente va a ser un aporte bastante interesante. Yo creo que sí. Además, ¿sabes qué, Carla? Más allá de que eso se puede implementar, que te lo traben en el Congreso, no den los números, que efectivamente pueda haber restricciones, lo que marca el gobierno es una perspectiva. Claro. Un diseño de política económica que va hacia un objetivo. Y yo creo que eso es fundamental para un sector importante de la ciudadanía que está con muchas esperanzas en volver a votar al frente de todos si cumple el contrato electoral de 2019. Y al mismo tiempo lo que dijo el presidente ayer de que no está perdido un carajo. No, exacto, es verdad, absolutamente cierto. Todos los estudios muestran eso, pero hay que hacer algo, pero con esto cierro porque también tengo que darle pie a la entrevista y etcétera, pero después lo charlamos. Pero el gobierno no es que no tomó medidas en ese sentido. Digo, tenés el aporte solidario, extraordinario por única vez, está bien, qué sé yo, pero se tomó eso, ¿no? Nadie se acuerda. Exacto. Nadie se acuerda. Habría que encontrar el mecanismo comunicacional, no sé cómo tirarlo en redes sociales, hacer videitos, recordar las cosas, efemérides, no sé, algo que diga. Ayer lo hablaba porque con Sergio. Si la perspectiva se me instala hoy y se me borra mañana, exactamente, y no me sirve de mucho, o sea, todo va a ser efímero todo lo que haga. Ayer me decía Sergio Chousa, ¿lo conocés? Economista, me decía, mira, hay 3 esferas, vamos a poner 3 esferas. La producción, efectivamente, la producción industrial funcionó muy bien, creció el país de una manera notable, por arriba de los pronósticos, incluso del fondo. El empleo,
y se generó empleo, bajó a una tasa que no la tenemos desde 2015, 2016, 7 puntos. Pero ¿dónde falló? Bueno, el tema de distribución. Bajos salarios, ese combo de producción, empleo, distribución, tiene que funcionar relativamente armoniosamente. Claro. Porque cuando vos te caes en el empleo, tenés problemas, aunque tengas mejores salarios. Cuando te caes en la producción, tenés problemas de empleo y de salario. Ahora, al no haber salario acompañando esto, como vos decís, se entera poca gente de lo que está pasando. Sí, hay que encontrar el mecanismo. No creo que lo hagamos nosotros acá, pero por lo menos dar la discusión. No es resolver eso, para eso por eso no gobernamos. Claro, siempre digo, qué suerte que no me toca hacer gobierno. Porque si no el problema es que cuando los que gobiernan te reemplazan a vos y empiezan a comentar, 30 minutos nos separan de las 8 de la noche hasta las 9. Estamos acá en el Destape Radio. Estamos haciendo Aló, Carla.